Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches como siempre. Como sabéis, soy Héctor Labarta, consultor de Euromanager, director de Kaizen Talent, mentor en empleabilidad y headhunter con más de 10 años de experiencia en el tema de los recursos humanos. Y como siempre, una persona que venga a hablar con vosotros del tema de empleo, de empleabilidad y de cómo buscar nuevas oportunidades de trabajo. Pero hoy va a ser un vídeo diferente. Hoy es un vídeo completamente fuera de lo que sería lo normal, de lo que hago. Ya sabéis que normalmente hago curso, os doy consejos, os doy tips. Hoy va a ser un vídeo un poco más personal. Más personal en el sentido de que creo que mucha gente le está pasando. Creo que es un tema que es preocupante y que en el día a día a mucha gente le está afectando. Y es el tema de saber si estás bien o no en una empresa y si deberías dejar ese trabajo. Hace poco, además, hablando con una persona a la que aprecio, estuvimos hablando de su situación, de su empleo y bueno, pues se desahogó, digamos, expresó lo que sentía y realmente estaba en ese punto que creo que muchos de vosotros a lo mejor habéis sentido alguna vez en vuestra vida. Hoy vengo a hablaros también de una experiencia personal en la que yo pues también fui víctima. Lógicamente he buscado empleo igual que vosotros, he tenido buenos jefes, malos jefes, buenas empresas súper tóxicas. Y hoy vengo a contaros a vosotros mi experiencia, vengo a hablar con vosotros de mi experiencia, para también un poco haceros ver que también a todos nos pasa, y a ti también te está pasando, y no estás solo, no estás sola. Sé por lo que has pasado, lo he vivido en carne propia, y por lo tanto también por eso me gusta ayudaros, para intentar que salgáis de ese entorno, de ese ambiente, y que volváis otra vez a sentiros bien, a sentiros vivos y vivas, a sentiros como que servís para lo que hacéis, y que nadie os tiene que juzgar, ni os tiene que amargar el día a día. Hoy es domingo y muchos de vosotros seguramente, siendo domingo, estaréis o con un cambio de humor, o tristes, o agobiados, o incluso cabreados, o hasta con ganas de llorar a lo mejor porque mañana es lunes. Y para muchos de vosotros el volver al lunes significa volver otra vez a ese calvario, a esa mierda de puesto de trabajo que tenéis y esa mierda de entorno que os está rodeando. Os voy a contar mi historia. Os voy a contar una época que pasé muy mal. Estuve incluso a punto de dejar recursos humanos y lo amo, o sea, me encanta recursos humanos. Estuve a punto de dejarlo porque me sentí que no servía para ello. Habían logrado mellar mi autoestima de tal manera que me hacían sentir como que no servía, como que no era bueno en lo que hacía, que no era capaz de trabajar en lo que estaba trabajando. Por suerte después conseguí salir de ese infierno, remonté y actualmente pues soy quien soy, confío en mí y mi superior directo Borja Iseca, a quien aprecio muchísimo, también Alberto Abadías, David Chumilla, Edu Cambra y José Escribá, me apoyan ciegamente, me dan un nivel de confianza brutal y me demuestran en el día a día lo bueno que soy. Pero sí que es verdad que para llegar a donde he llegado yo he tenido que pasarlo muy mal. Y os voy a contar mi historia. Sé que a lo mejor no es el vídeo que desearías, pero sí que es verdad que esta vez voy a ser un poco egoísta y voy a hablar de mí. También de paso así también os voy a explicar un poco sobre mi vida. Pues yo había sido director de recursos humanos de un call center, de GSS. Ahí estuve pues casi 3 años trabajando, dirigiendo pues casi 500 personas en la delegación de Barcelona. Ahí, debido a unos temas del 1 de octubre en Cataluña, el tema de independentismo, etcétera, pues los clientes que teníamos empezaron a caer en picado porque la gente ya no contrataba. Y bueno, pues al final mi posición no fue necesaria y acabamos bien, pero acabamos hasta ahí normal. De ahí entré en un trabajo en el que mi mujer ya me aconsejó la primera vez que no entrase. Ya me lo dijo, aquí me huele mal, hay algo que no me gusta. Fueron 2 entrevistas muy rápidas, además, fue justo después de Reyes. Yo salí de GSS, que sería pues en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y aquí pues en menos de un mes ya estaba en esta compañía. La entrevista inicial era en una oficina de trabajo temporal en Granollers, y la directora, la que era mi responsable, una mujer pues unos 50 años aproximadamente, un poco de la vieja escuela, pero encantadora, con una gran sonrisa, muy amable, muy cariñosa, muy dulce, de esa gente que es hasta extremadamente cariñosa y dulce. Y bueno, todo fue muy rápido, nos vimos un día, al día siguiente nos volvimos a ver, al tercer día me hacían la oferta, fue como demasiado rápido. Pero bueno, entré a trabajar allí y la verdad es que, bueno, fue empezar, el primer día muy bien, el segundo muy bien, el tercer día empecé a notar cosas que ya no me gustaban. Éramos 6 compañeros en esa oficina, estaba el director de oficina, que no estaba nunca porque lógicamente su función era la de salir a buscar clientes.
Habían dos personas de unos 50 años. Ella era responsable de selección, la otra responsable de administración. Y después éramos 4 compañeros más, 4 consultores, con las funciones típicas de consultor de recursos humanos: buscar candidatos, hacer altas, pues entregar los EPIs, la ropa, digamos, para el trabajo, gestionar las posiciones, etcétera, ¿vale? Era un trabajo bastante típico, no era nada del otro mundo. Lo que me pareció curioso es que desde el tercer día empecé a notar que entre nosotros no podíamos hablar. Entre los consultores no se nos permitía hablar. Cuando yo, por ejemplo, tenía un currículum de un candidato y se lo quería pasar a un consultor, se lo debía pasar primero a la responsable de selección para que ella después se lo pasara al consultor. No podía haber un contacto directo. Cuando hablábamos entre nosotros se nos hacía callar. Se nos callaba y no nos permitían hablar. Además de eso, la responsable de selección y el responsable de administración se dedicaban de forma continua a resaltar o a recalcar que los otros compañeros eran jóvenes e inexpertos y por lo tanto se equivocaban. Y remarcaban continuamente sus errores. No potenciaban el hacer bien el trabajo, sino que les machacaban psicológicamente. Más de un día vi a mis compañeras, por ejemplo, salir llorando del trabajo y está el nivel de estrés que gestionaban, que muchos de ellos, cuando yo salí, ya no estaban. Habían hecho rotación de perfiles. Yo entraba por un perfil que se había ido, al cabo de una semana entró otro compañero por un perfil que también se fue. O sea, era un sitio donde había un nivel de rotación extremadamente sospechoso en un entorno como ese, donde normalmente no hay esas rotaciones. Recuerdo además que se dedicaban a poner motes, a menospreciar a los compañeros, a crear miedo, incluso, buscar malos entendidos para crear mal rollo todavía, discutir, y cuando además contestabas o lo que sea, te hacían sentir peor todavía, te hacían sentir como que eras un maleducado, como que no sabías quedarte callado, como que eras un imbécil por hablarle así a la gente. Lo sorprendente es que era esta persona, que era completamente ogresca, era mala persona. Cuando venía alguien a la oficina, era dócil, cariñosa, era súper atenta, tenía una bipolaridad brutal. Yo flipaba, porque te podía estar berreando y de repente girarse y sonreírle a una persona que venía a entregar su currículum y ser súper atenta con ella. Eso fueron 6 meses en los cuales pues a mí se me dijo directamente que no servía como consultor de recursos humanos, que no sabía hacer la selección, que no sabía hacer mi trabajo, que no sabía... O sea, fue un continuo del día a día de ver cómo, en mi caso, me machacaban. Pero de tal manera que los domingos, cuando llegaba a casa, o sea, el domingo cuando llegaba después de comer, me estremecía. Tenía ganas de llorar. No quería que llegase el lunes. Lo mejor que me pasó en este trabajo fue tener un accidente de coche. Tuve un accidente de coche que me obligó a estar 3 semanas sin ir al trabajo. Fueron las 3 mejores semanas de esa época. Pero también os digo una cosa. Al volver, todo seguía igual. Con lo cual fueron 3 semanas de desconexión, entre comillas, pero sufriendo por volver a la oficina. Tuve que volver. Y al volver, el ambiente seguía siendo peor todavía. Seguramente sabes de qué te hablo, porque al final es un sentimiento, es difícil de expresar. Pero seguramente sabrás de qué estoy hablando contigo, porque si lo has vivido sabes qué infierno es ese. Tuve suerte de que fue un contrato de 6 meses. A los 6 meses llegué a un acuerdo con ellos, lógicamente, les dije que no quería renovar. Pero además, no solo me fui, sino que al cabo de 3 semanas encontré otro trabajo y su sombra siguió persiguiéndome. Me echaron de ese trabajo al cabo de un mes, después me enteré con el tiempo. Me echaron porque ellos estuvieron presionando a mi nuevo empleador, hablándole mal de mí, hasta que el nuevo empleador decidió deshacerse de mí por evitar problemas. O sea, imaginaros hasta qué punto esa gente fue mala. Era mala, o sea, pero mala. De esas que disfrutan del dolor ajeno. ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué os explico esta historia? Después sí que es verdad que entré en el mundo del headhunting, me encantó, me enamoró, estuve en una empresa como Consac, estuve en Euromanager, Adoc, estuve en compañías muy buenas que me trataron con el respeto que merecía, que me dejaron opinar, participar, me dejaron idear estrategias de mejora, o sea, en los que me pagaron un sueldo acorde a mis facultades y a mis cualidades. O sea, ahora estoy muy bien, estoy súper bien. Y además ya no os cuento nada con Kaizen. Kaizen me lo pasó pipa, me lo pasó genial, conociendo gente nueva, haciendo cafés virtuales, haciendo cafés con gente que me necesita, actualmente ayudando a la gente, a mis clientes, a mejorar pues su autoestima, su posicionamiento y encontrar empleo. Pero sí que es verdad que he venido de un momento en el que el entorno era pésimo, era tóxico. Era un entorno en el que los domingos, como os decía, no tenía ganas de hacer nada. Solo quería dormir, echarme en la cama y llorar solo, o fingir que estaba feliz cuando por dentro estaba completamente angustiado. De tal manera que es que soñaba con el trabajo, tenía pesadillas con el trabajo. Me llamaban por teléfono y ya sufría pensando que fueran ellos. En la oficina, el día que alguno fallaba, la jefa fallaba o el jefe no estaba, ostras, vivíamos bien. A la que llegaba alguien,
Ese entorno cambiaba, ese ambiente cambiaba, ese ambiente era enfermizo. ¿Y por qué te cuento esto? Te cuento esto por una razón. Porque a lo mejor te encuentras en la misma situación. A lo mejor estás en un entorno en el que se te menosprecia. En el que no se te trata como un profesional o la profesional que eres. A lo mejor estás en un entorno en el que hay faltas de respeto. En el que hay compañeros que son minguneados por alguna figura de responsabilidad. O incluso compañeros que son minguneados entre ellos por culpa del moving, por ejemplo. Estás en un entorno en el que a lo mejor tu burnout, tu quemazón, llega al punto en el que el fin de semana no puedes ni desconectar del trabajo y te sientes agotado o agotada mentalmente. E incluso que tienes ansiedad. Necesitas ir al médico para que te miren esa ansiedad, porque te encuentras mal, te están saliendo úlceras por el cuerpo, te están saliendo enfermedades que antes no tenías por culpa del trabajo. A lo mejor te lo tienes que replantear. Este vídeo te lo hago a ti, principalmente, para que reflexiones conmigo. ¿Estás en un entorno en el que te sientes cómodo o cómoda? ¿Te respetan? ¿Valoran lo que haces? ¿O todas las ideas que tienes las tiran por el suelo y se encargan de recalcarte en que no tienes ni idea y que no eres la persona con la que creyeron que eras al principio y que has cambiado mucho y a peor? ¿Estás en un entorno en el que cada vez que intentas potenciar alguna cosa o crear networking entre tus compañeros, crear team building, se te tira por el suelo? No digo que todo el entorno sea negativo, seguramente tendrás algún compañero o alguna compañera con el que te sientas a gusto y con el que puedas desconectar, pero realmente la gran mayoría, la gran parte del tiempo estás cómodo o cómoda con lo que haces. ¿Te sientes realizado o realizada? ¿Ese trabajo estás porque te gusta o simplemente porque te pagan una nómina a final de mes? Si te pagan una nómina a final de mes, ¿no te la podrían pagar en otro sitio y sentirte mejor? ¿Por qué no cambias entonces? ¿Por qué no te planteas ese cambio? Si estás mal, ¿por qué tienes que seguir? Al final, se lo comentaba a esta persona que os decía, una persona muy apreciada por mí. Si te encuentras mal de los dientes, de la boca, si tienes una caries, no vas a ir al dentista. Y si al día siguiente no puedes ir a trabajar porque tienes la boca dormida, pues no vas a ir a trabajar. Si te duele la rodilla, no vas a hacerte una prueba de la rodilla. Y si te tienen que operar, vas a coger la baja y vas a dejar que te operen. Entonces, ¿por qué si te duele el alma no la tratamos? ¿Por qué si te sientes hundido o hundida en la miseria no pides ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué fingir que estás bien cuando no lo estás? ¿Y por qué evitar el salir de una empresa que te está matando poco a poco por dentro? De nada sirve. Ahora mismo puede ser que tengas molestias. Ahora mismo puede ser que te sientas mal. Incluso que tengas ansiedad. ¿Pero en serio vas a esperar a tener una depresión para salir de una compañía? ¿Vas a esperar a que tengas que tener una depresión y que te tengas que medicar durante X tiempo? Que no sabemos ni siquiera lo que puede durar. Puede durar un año, 2, 3, 4. No sabemos lo que puede durar una depresión. ¿Vas a esperar a tener una depresión para darte cuenta que tienes que salir de ese entorno? Yo diría que no. No tienes que esperar tanto. Si ya te encuentras mal, sal, prepárate, haz un currículum, busca alternativas, pide ayuda, pero no te quedes allí, porque no va a servir de nada. De nada. Sí, el dinero es importante, claro que es importante, yo soy el primero. Tengo que pagar mi alquiler, tengo que pagar la luz, el agua, el gas, tengo mis 2 hijos, tengo mi mujer, tengo unas responsabilidades. Claramente el dinero es importante, pero ¿y nuestra salud? ¿Y nuestro bienestar? ¿Y el poder disfrutar el domingo de tus hijos? En vez de estar amargado o amargada porque es domingo y al día siguiente se trabaja. ¿Y el llorar por las noches? ¿Y el temblar pensando en el trabajo? ¿Y el llegar a la oficina y desear que nadie te hable o fingir que estás bien cuando no lo estás? ¿Eso tiene algún valor? ¿Eso tiene algún precio? Yo creo que no. Yo creo que tienes que plantearte ese cambio. Y si estás como yo, cuando lo sufrí, o lo has sufrido, o lo estás sufriendo, si lo estás sufriendo, pide ayuda. Y si conoces a alguien que lo está sufriendo, ayúdale. Deja que hable contigo. Deja que se desahogue, que te explique su situación. No le guíes, no le orientes, no le des consejos. Deja que se desahogue. Y a malas, si estás mal, cógete una baja. Desconecta un tiempo, aprovecha esa baja para buscar una alternativa. Eso sí, también te aviso una cosa. La baja solo servirá para que cuando vuelvas estés peor. Porque cogerte una baja de 2-3 meses no va a hacer que las cosas desaparezcan. Va a hacer que las cosas se acumulen. Y cuando vuelvas, lo verás todavía más incrementado, más acrecentado. Lo verás peor. Por esa razón, si ves que estás en un entorno en el que hay faltas de respeto, en el que estás infravalorado o infravalorada, en el que estás aburrido o aburrida, no sabes qué hacer o sabes qué hacer pero no te gusta lo que haces, en el que no te dejan ser tú mismo, en el que no te dejan crear ideas nuevas o participar en el proyecto, en el que te tratan mal, en el que hablan mal, en el que sufres por ir a trabajar, hazme caso y plantéate un cambio, porque al final no te va a servir de nada seguir donde estás. Al contrario, te va a hacer cada vez más daño y vas a sufrirlo mucho más.
Como os he dicho hoy, era un vídeo que no iba a haceros un manual exactamente, sino que quería hablar con vosotros de este tema, porque al final creo que es muy importante, es un tema clave, porque de poco sirve el intentar ayudaros a encontrar empleo si no estáis bien con vosotros mismos, si no estás bien anímicamente, si estás sufriendo por el trabajo en el que estás, o porque lo has dejado recientemente pero todavía estás dolido o dolida y todavía estás pues afectado o afectada por ese trabajo. De poco sirve intentar buscar un empleo si no estás capacitado para buscarlo en ese momento, pues si no tienes las fuerzas y las ganas de buscarlo. Pero tienes que sobresalir, tienes que luchar y encontrar esas ganas. Porque al final, si no las encuentras, si no sales de ese agujero en el que estás, solo vas a acabar peor. Así que nada, os agradezco muchísimo vuestro tiempo, el haber estado conmigo y mandaros un saludo muy fuerte a todos, unos ánimos muy grandes. Sabed que no estáis solos, hay mucha gente a vuestro alrededor que os puede apoyar y os puede ayudar, y yo el primero. Así que cualquier necesidad que tengáis, a vuestra disposición. Un abrazo, que tengáis un excelente domingo y nos vemos el lunes.